Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más Amén. a una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Y pues sean bienvenidos con la ayuda del Señor. Vamos a considerar en esta ocasión un tema más y es conflictos con los hijos, con la ayuda del Señor. Y el título de la lección de hoy es En la educación moral y espiritual. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Efectivamente, hablar de la moral es hablar del conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de una persona. Esto significa moral. Pero hablar de lo espiritual es hablar de todas aquellas cosas que nos conllevan a una relación con Dios, que nos conllevan a una intimidad con el Señor. Y precisamente vamos a considerar esto en lo moral y en lo espiritual, en la educación moral y espiritual. Pero para esto es necesario que sepamos y conozcamos lo que dice la palabra bendita del Señor. Con la ayuda del Señor les invito para que tomen su Biblia y puestos en pie vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6 versículo 45 con la ayuda del Señor. San Lucas capítulo 6 versículo 45 dice la palabra de Dios: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, te pedimos, Dios de gloria, que te glorifiques en estos momentos en el que hemos de meditar en tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, a la vida de cada matrimonio, cada uno de los que están ahí en su hogar, Señor, Dios eterno. Permite que esta enseñanza traiga bendición a su vida espiritual, traiga bendición a su matrimonio, Dios eterno. Toma nuestra vida, Señor, danos tu ayuda, la inspiración de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra con toda confianza y con toda libertad. Estamos en tus manos, Señor. Úsanos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Y considerando esto acerca de la educación moral y espiritual de los hijos, la palabra de Dios nos muestra acerca de cuando una persona quiere hacer el bien, pues debe de primeramente vivirlo él, debe de dar un buen ejemplo. La palabra de Dios nos dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Cuando una persona está bien con Dios y tiene una buena relación con Dios, pues obviamente que sus frutos son buenos. Lleva un buen ejemplo, bendito sea el Señor. Y cuando se trata de los padres que quieren darle una buena educación a sus hijos, tanto en lo moral como en lo espiritual, pues primeramente debe de haber una buena relación con Dios. Un padre que está lejos de Dios, una madre que está lejos de Dios, no puede ser ejemplo para sus hijos, porque está lejos del Creador, está lejos del Todopoderoso, está lejos de la comunión de Dios con Dios. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla su boca. Si un padre de familia, su boca solamente habla malas palabras, si su boca solamente es para maldecir, si su boca es para criticar, su boca es para hacer el mal, pues no está dando buen ejemplo a sus hijos, no está dando educación, no está siendo ejemplo para su familia. Por eso es necesario que consideremos a través de la palabra de Dios cómo padres debemos dar un buen ejemplo para enseñar a nuestros hijos bien en lo moral y en lo espiritual. Con la ayuda del Señor, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, les invito a que leamos la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 4 al 7. Con la ayuda bendita de nuestro Señor, vamos a leer Proverbios 3, 4 al 7. Dice la palabra de Cristo:
y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Efectivamente, hermanos, la palabra de Dios aquí nos muestra cómo es cuando la persona se siente sabia en su opinión y hace a un lado a Dios. Y esto nos lleva a considerar este punto, el caos de la sociedad. Es decir, nosotros como padres de familia debemos considerar, debemos entender la necesidad de dar esa educación moral y espiritual a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el mundo está en un caos, el caos de la sociedad. Y es que si anteriormente, hace muchos años, se hablaba de que existía una gran necesidad en la sociedad, pues cuánto más hoy, hermanos. La palabra del Señor nos muestra acerca del multiplicamiento de la maldad. Y hoy en día nos damos cuenta de esta maldad que se ha multiplicado a pasos agigantados. Por ejemplo, hoy en día ya no es extraño ver relaciones entre un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Ya no es extraño. Hoy esto es algo normal. Hoy esto es algo común. Hoy esto es parte de la realidad. O por ejemplo, el que se busque de una manera desmedida el permitir la legalización del aborto. Es decir, son cosas, hermanos, que nos muestra que la sociedad está haciendo a un lado a Dios. Si hace años, vuelvo a repetir, existía esa necesidad, hoy más que nunca existe esa necesidad de enseñar la educación moral y espiritual a los hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad está de cabeza. En la sociedad hay un problema muy grande. A más de esto, también existe la probabilidad de que en las escuelas, si el niño quiere el día de mañana llevar falda, pues se podrá hacer quizás. O el que si la niña quiere ir a la escuela quizás con el cabello muy corto, tiene libertad para hacerlo. O si el niño quiere ir con el cabello muy largo, tiene libertad. Es decir, la maldad, hermanos, está avanzando de una manera muy fuerte. Y nos damos cuenta porque cuando los cristianos se levantan o nos levantamos y enseñamos y decimos, todo esto es reprobado por Dios, todas estas situaciones son reprobadas por Dios porque la palabra del Señor nos enseña de esta manera, entonces existen sanciones, entonces existen recriminaciones hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha sacado a Dios por completo de su entorno. Porque antes, por lo menos quizás lo tenían de una manera dentro quizás, pero hoy en día lo han sacado por completo a nuestro Dios. Y esto da como resultado algo: hijos maltratados por los padres. Que hoy en día se vea esto, es algo muy normal. Que por la calle se mire a un niño gritándole a su papá o a su mamá, es algo muy normal. Es algo que hasta incluso la gente se sonríe. Es algo que hasta incluso a la gente le causa agrado. Ver cómo un pequeño le grita al papá o le grita a la mamá. O ver quizás cómo un joven juzga ahora al papá. Lejos de que el papá sea el que corrige al hijo, no. Ahora es el hijo el que tiene que corregir al padre. Ahora es el hijo o la hija el que tiene que estar corrigiendo a papá o a mamá. ¿Por qué? A consecuencia de todas estas cosas. Pero la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Hasta dónde vamos nosotros a permitir? Es algo que necesitamos considerar en este momento. Y todo este caos en la sociedad
En ocasiones se da también cuando los padres no son un buen ejemplo para sus hijos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 1 al 3, dice la Escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Gloria al Señor. La importancia de dar un buen ejemplo nosotros como padres. Y es que en este tiempo, en ocasiones, los hijos tienen también un mal comportamiento y ellos culpan a sus padres. Los culpan a ellos porque dicen es que pues así se comporta mi papá, así se comporta mi mamá, y yo ¿por qué me voy a portar bien? En ocasiones en el hogar, pues se escucha que los padres solamente se ocupan en criticar a los demás, en juzgar a los demás. Si se trata de padres cristianos, pues critican a la iglesia, critican al pastor, critican a todo mundo, critican de una manera descomedida que están dando un mal ejemplo para los hijos. Y no solamente eso, sino que lamentablemente y tristemente, cuando dentro del hogar no se vive la palabra de Dios, sino que aparentemente dicen son cristianos, son miembros de iglesia, pero quizás en la iglesia o en el templo son unas personas y en la casa son otras personas, porque hay hipocresía en ellos. Quizás los hijos en ocasiones se han dado cuenta que alguno de los dos, de sus padres, quizá está en adulterio, quizá dentro del hogar hay mundanalidad, porque en la iglesia se visten de una manera, pero en la casa de otra manera. En el templo están con su Biblia, pero en la casa quizás hay lecturas nocivas, hay revistas que no son cristianas, que no son para los hijos de Dios. Quizá los padres, algunos de ellos, tienen un mal carácter que viene a estorbar a los hijos, envidias, maldad, y muchas otras cosas que en ocasiones los padres dan lugar, y que eso viene a hacer que los hijos, en lugar de buscar a Dios, pues se aparten de Dios, se alejen de Dios. Y se dice que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Gloria a Dios. La Biblia así nos dice que nosotros debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo no solamente para la gente que vive allá afuera, que no es cristiana. No solamente debemos de ocuparnos en dar un buen ejemplo con la gente que no tiene a Cristo, sino también con nuestra familia. Darle un buen ejemplo a nuestros hijos, que nosotros seamos los primeros en ponernos, por ejemplo, para ellos, con la ayuda del Señor, y que ellos vean en nosotros, pues, unos verdaderos cristianos. Vean en nosotros que somos esos hijos de Dios, que llevamos una buena relación con Dios. Si queremos darles una buena educación espiritual y moral, primeramente debemos hacerlo con el ejemplo. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues primeramente viviendo la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: no te apartes de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando nosotros como padres les damos ejemplo a nuestros hijos, primeramente con nuestros hechos y con nuestras palabras, pero también con la palabra de Dios. Cuando se trata de que vamos a aconsejar a los hijos, lo hagamos con la palabra de Dios, y que no seamos reprobados, que no estemos dando un consejo y que ellos dentro de su corazón o en sus pensamientos estén diciendo: pues lo que tú me dices no lo haces, o lo que tú me estás diciendo yo no veo que tú lo hagas. Si nosotros como
padres de familia les decimos, es necesario que lleves una vida santa, pero si nosotros no llevamos esa vida santa, de nada sirve darles el consejo. Pero cuando lo hacemos viviendo nosotros primeramente la palabra de Dios, son buenos consejos para nuestros hijos, bendito sea el Señor. Es necesario que nosotros primero vivamos la palabra y hagamos lo que dice Proverbios. Escríbelas en la tabla de tu corazón, porque misericordia y verdad no te desamparen. Que primeramente como padres vivamos la palabra, la tengamos en nuestro corazón y así podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Y que primeramente en nuestro corazón y en el hogar, primeramente se viva la palabra de Dios. Alabado y bendito es Cristo el Señor. Qué bendición cuando se vive la palabra bendita de Cristo. Pero también, hermanos, es importante que se dé buen ejemplo practicando el ayuno y la oración. La palabra bendita de nuestro Señor nos menciona y nos dice, mas este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces nosotros podemos entender que solo así se rompe el yugo. ¿Por qué? Porque quizás en cierta etapa de la niñez, el niño o la niña atiende consejos, obedece, recibe quizás la exhortación o la reprensión y la acepta. Pero ¿qué pasa cuando llega a la adolescencia o a una etapa de la juventud donde en su corazón la sociedad que está tan corrompida quiere sembrar anarquía, quiere sembrar odio, quiere sembrar rebeldía, quiere sembrar muchas cosas en esa vida? Y lejos de que antes era un niño tierno o una niña muy dulce, ahora es un niño que rápidamente estalla, ahora es una niña que inmediatamente grita, que inmediatamente deja a papá o a mamá con la palabra en la boca, y que el papá o la mamá se siente frustrado y en ocasiones ha llegado a decir, es que ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo educarlo, ya no sé cómo guiarlo al camino del Señor. Pero fíjense, hermanos, que para esto Dios nos da estas dos herramientas, el ayuno y la oración. Qué bueno que lejos de que usted se dé un agarrón, por así mencionarlo, con su hijo, con su hija, y que terminen frustrados, los dos molestos, que usted se dé un agarrón, pero con el diablo, pero practicando el ayuno y la oración. Que usted ahí en ayuno y oración pida a Dios por su hijo, pida a Dios por su hija, que si usted está viendo que el mundo se lo está ganando, que el mundo ya se lo está arrebatando, pues en ayuno y oración y con el consejo de la palabra de Cristo, porque solamente así, hermanos, ese yugo de rebeldía, ese yugo de soberbia que en muchas ocasiones el diablo quiere sembrar en el corazón del adolescente, del joven o incluso a veces ya del adulto, entonces Dios, hermanos, a través de la oración y el ayuno puede darle la victoria a usted. Dios a través de la oración y el ayuno puede hacer que el entorno en su familia cambie, que el entorno en sus hijos cambie con la ayuda del Señor y que de esta manera esos conflictos que se están generando, que en ocasiones le han dado lágrimas a usted, o quizás que no puede estar concentrado en el trabajo por estar pensando que ya se fue en rebeldía a tal fiesta donde no le dio permiso, o que ya se está vistiendo de una manera muy deshonesta. Esos conflictos en el nombre del Señor y haciendo uso del ayuno y la oración sean vencidos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Algo más también es viviéndolo en familia. Cuando se trata de la familia, debemos de tener mucho cuidado como padres con la ayuda del Señor, porque los hijos, en ocasiones, aunque ellos no, tal parece que no dicen nada, pero sí ven en nosotros cuando damos un consejo o cuando les exigimos algo y que no nos exigimos a nosotros mismos. Cuando les decimos a ellos, es necesario que busques a Dios y nosotros no lo buscamos,
es ahí donde el consejo no le hace bien a los hijos. Entonces es necesario que se viva la palabra de Dios y se vivan los valores en familia. Y que esas buenas costumbres, como se mencionó al principio, esas buenas costumbres no solamente se enseñen, sino se hagan con la ayuda del Señor. Que no diga como algunas personas a veces piensan. Hay padres que dicen, es que aquí en la casa yo soy el miembro de iglesia, mi esposa y yo somos los miembros y nosotros somos los que nos debemos esforzar, debemos estar en el templo, debemos ofrendar, debemos ayunar, debemos orar, debemos estar ahí cumpliendo porque nosotros somos los miembros. Nuestros hijos aún no son miembros, entonces ellos que vivan su vida. Y esto trae duras consecuencias en la familia, en los hijos, porque después los hijos se van mal acostumbrando a que no se les exige, a que no se les enseña, a que no se vive como familia. Si se trata, por ejemplo, de la oración, cuando los padres de familia dicen, no, yo creo no es lo mismo cuando se les dice a los hijos, pónganse a orar, a cuando se dice, vénganse, vamos a orar todos juntos como familia. No es lo mismo a decir, ve al templo, a decir, vámonos todos juntos como familia a la casa de Dios. Entonces, la diferencia. Es necesario que como padres de familia, nosotros mismos nos exijamos una buena relación con Dios, unas buenas costumbres y también nosotros se las enseñemos a nuestros hijos y que juntos como familia vivamos esas buenas costumbres, esas buenas enseñanzas de la palabra de Dios, esos buenos valores, tanto hablando en lo moral como en lo espiritual con la ayuda del Señor. Aleluya. Y estando en este punto de la enseñanza, hermanos, hoy la palabra de Dios se dirige a usted que tristemente está teniendo conflictos con sus hijos a consecuencia de estas situaciones. Usted que está desesperado, usted que ha llorado amargamente y que ha pensado en muchas ocasiones, nunca creí que mi hijo o mi hija me dijera esto. Nunca creí que mi hijo o mi hija me dijera de esta manera o actuara así. Hoy, con la ayuda del Señor, pídale a Dios. No se desanime. No caiga en el lazo del diablo de pensar, pues, hay que haga con su vida lo que quiera. Ya le hablé, hay que haga lo que quiera. No se desanime, no pierda la esperanza. Hoy pídale la ayuda a Dios. Hoy ponga a sus hijos en las manos del Señor. Si en su hijo hay rebeldía, si en su hijo están habiendo situaciones muy fuertes a consecuencia del mundo, a consecuencia de tantas cosas, hoy pídale a Dios, no se desanime, hoy dígale al Señor, Dios mío, mi hijo está en tus manos, mi hija está en tus manos. Pero también, si usted tristemente no ha dado un buen ejemplo, si usted tristemente con sus palabras no ha dado consejo de palabra, con palabra de Dios, si no ha practicado el ayuno, no ha practicado la oración, si lejos de que sus hijos en usted vean a un fiel cristiano, ven a una persona que es carnal, ven a una persona que es mundana, hoy en el nombre de Cristo pídale a Dios ayuda y dígale al Señor, Dios mío, ayúdame a ser sincero contigo, para que así pueda también con autoridad de Dios darle a mi hijo un consejo, darle a mi hija un consejo con la ayuda de Cristo el Señor. Hoy le invitamos que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Y si ahí están sus hijos con usted, hoy doble sus rodillas con ellos y pidamos a Dios que Dios obre. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti. Señor eterno, tú eres el que todo lo puede, tú eres el que todo lo sabe. Mira, Padre eterno, cuánta necesidad hay hoy en día, Señor, en los matrimonios, pero no solo en los matrimonios, sino más aún también, Señor, en los hijos. Mira, Padre, cuántos
están sumergidos en vicios. ¿Cuántos de ellos, Señor, el mundo los está atrapando? Y tus hijos se sienten frustrados en muchas ocasiones a causa de todo esto. Pero en el nombre de Cristo, que hoy la palabra que han oído la puedan vivir, la puedan llevar a la vía de la práctica. Tómalos en tus manos, dales de tu gracia, dales de tu ayuda, dales de tu bendición, Señor, y que tu nombre en ellos sea glorificado. Aquellos tus hijos, Dios, que están esforzándose por vivir la palabra, por llevar a cabo un buen ejemplo, dales tu gracia, dales tu ayuda. Pero aquellos, Padre, que tristemente, Señor, tienen en poco tu palabra, aquellos que no han entregado su vida plenamente a ti, Señor, hoy tócalos, hoy cámbialos, hoy dales de tu gracia y tu ayuda, y que ellos puedan, Señor, buscarte más y más. Dios maravilloso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te rogamos, bendito Dios, que intervengas y obres. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Bendice a tus hijos y ayúdalos. Te rogamos, Padre, que la gracia salvadora de Cristo Jesús, el amor tuyo, buen Padre celestial, y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre, jamás. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen buena tarde. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.